Saludos. Muy buenos días con todos. Vamos a comenzar, jóvenes, con el tema de hoy. Hoy, como pueden ver, vamos a estudiar la comunidad primitiva. Tenemos que aprender qué cosa fue esto, cómo fue la vida del hombre primitivo, ya qué progresos culturales, económicos, sociales tuvo, ¿ya? Cómo logró sobrevivir el hombre primitivo, cuáles fueron los primeros periodos de nuestra historia, el paleolítico, mesolítico, neolítico, ya, así que todo esto lo vamos a revisar el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a comenzar. La comunidad primitiva. Muy bien, ¿qué entendemos por comunidad primitiva? Decimos que fue el primer modo de producción. Es decir, fue la primera forma, manera, modo en que los hombres se organizaron para poder producir, generar sus medios de subsistencia. A lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos organizado de distinta forma. Es decir, han existido diversos modos de producción. ¿Cuáles fueron los 4 clásicos modos de producción? La comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Actualmente, como sabemos, nos organizamos en torno al capitalismo. ¿Ya? Los primeros hombres que existieron en la Tierra ya se organizaron en torno a la comunidad primitiva. Ellos practicaron este primer modo de producción. Podemos decir también que la comunidad primitiva fue la primera forma de organización de los hombres. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos que estudiar cómo fue esta organización, qué hicieron, cómo se las arreglaron los hombres primitivos. No dejar pasar las fechas, ¿ya? La comunidad primitiva es, ¿no?, aquella historia que empieza hace 2,5 millones de años. 2,5 millones de años. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Lo vimos la semana pasada. ¿Quién hizo su aparición, entre comillas, en África hace 2,5 millones de años? ¿Ah? Ustedes saben, jóvenes. Si esta es una película, pues aparece el personaje principal hace 2,5 millones de años. ¿A quién me refiero? Vamos, selección. Vamos. Me refiero, ya, al ser humano. ¿Ya? No, 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 no. El mamut no es el protagonista de nuestra materia. La historia es la historia de los hombres en el tiempo. El protagonista es el ser humano. Y el ser humano surge en África hace 2,5 millones de años. ¿Ya? Entonces, pues la comunidad primitiva empezó con el surgimiento del hombre. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta cuándo la comunidad primitiva? Pues estamos colocando una fecha aproximada, 3,500 antes de Cristo. ¿Y por qué tomar esa fecha? Porque para esos años ya el hombre inventa la escritura, el bronce, es decir, hay elementos que nos permiten decir que el hombre ya no es primitivo. Ahora ahí empieza a aparecer pueblos a los cuales llamaremos civilizaciones a partir del 3,500 antes de Cristo. ¿Ya? Pasamos de los pueblos primitivos a las civilizaciones más o menos a partir de esa fecha. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como verás, la historia de la comunidad primitiva es muy larga. Abarcó más de 2 millones de años. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Sigamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le podemos llamar también a ese tiempo en que el hombre era primitivo, en que el hombre estaba pues desarrollándose? Le podemos llamar también la edad de piedra. ¿Y por qué le llamamos así? Porque este hombre primitivo pues utilizaba la piedra como principal material
para elaborar sus armas y herramientas, la piedra, ya que el hombre en estos años no conocía o no sabía trabajar el metal. Ya, lo del metal será después, en la llamada Edad de los Metales, cuando ya surgen las primeras civilizaciones. Los pueblos primitivos no trabajaron el metal, solo la piedra. Edad de piedra, entonces. También le podemos llamar a esta historia la prehistoria. Este es un término antiguo que, digamos, ya no es aceptado, sin embargo, aún se utiliza. Antes se diferenciaba la prehistoria de la historia. Se decía que la prehistoria era el tiempo en que existió el hombre, pero antes que éste aprende a escribir. ¿Ya? Y la historia era a partir de la invención de la escritura. ¿Ya? Muy bien, eso ya no se usa actualmente. ¿Ya? Pero el término prehistoria aún lo podemos encontrar, ¿no? En los libros, ¿no? En las preguntas que nos van a venir. ¿Ya? Entonces, utilizaremos el término prehistoria para llamar a esta primera parte de la existencia humana. ¿Ya? La prehistoria coincide con la edad de piedra. La prehistoria coincide con la comunidad primitiva. Muy bien, sigamos a ver. ¿Qué características tuvo la comunidad primitiva? Para ver las características, vamos a observar esta imagen, porque allí hay varias cositas que nos van a ayudar. ¿Qué vemos a ver? Primero, veamos a estos seres humanos. ¿Ah? ¿Son como nosotros? Físicamente se parecen a nosotros. Parece que fueran humanos como nosotros, solo que visten con pieles de animales. ¿Ya? Como ves, serán físicamente como nosotros, pero culturalmente no. ¿Ya? Es decir, son hombres primitivos. ¿Ya? Muy bien, ¿qué están haciendo? Están con sus armas, buscando pues cazar a estos animales. Y miren, no va un solo cazador, ha ido con sus compañeros. ¿Ya? ¿Qué podemos decir entonces acá? Una característica, que están trabajando de forma colectiva. ¿Por qué en estos años era fundamental trabajar en grupo? Solos no tendrían éxito. ¿Ya? En grupo podrían hasta rodear a los animales y atraparlos con éxito, cazarlos y poder comer y sobrevivir. Entonces están trabajando de manera colectiva. Y para eso han tenido que recorrer distancias persiguiendo los animales hasta dar con ellos. Han tenido que recorrer distancias, han tenido que luchar contra los animales para poder matarlos. Pues a esta característica le vamos a llamar la lucha contra la naturaleza. ¿Ya? Muy bien. Y cuando capturen esta presa, este reno, pobrecito ahí, con la mirada de que lo van a matar, pues, ¿qué van a hacer estos hombres? Van a llevar el animal a la cueva, probablemente, donde se encuentran sus compañeros. ¿Ya? ¿Y solamente estos tres van a comer? No, van a compartirlo con los compañeros que están allá. Allá seguramente hay mujeres, hay niños, tal vez hay cazadores ya viejos que ya no tienen las fuerzas para cazar, o hay heridos, pues llevarán la comida para que todo el grupo se alimente. Entonces ellos no consideraban que la presa era solo suyo, no, consideraban que esto era de todo el grupo. ¿Ya? Y a eso podemos llamarle propiedad colectiva, no propiedad privada. En las características vamos a colocar entonces la contradicción hombre-naturaleza, es decir, la lucha constante del hombre contra la naturaleza para poder sobrevivir. Número 2, el trabajo comunitario o el trabajo colectivo, ya que sus armas no eran pues, oh, qué avanzados, ¿no? Necesitaban trabajar en equipo para tener éxito en la sobrevivencia. Y la propiedad, que era de tipo colectiva, era compartido lo poco que tenían. El concepto de propiedad privada aún no se da en estos años. Por ese motivo, por el que ellos compartían lo que tenían, es que vemos relaciones sociales igualitarias.
Es decir, hay igualdad en riqueza entre un cazador y otro. No como más adelante, cuando hablemos de las civilizaciones, Egipto, Grecia, pues allí van a haber diferencias de clase. La clase alta, la clase baja, ¿no? Y la propiedad es lo que lo va a diferenciar, los que tienen más propiedades de los otros. Aquí, como no había propiedad privada, no vemos clases sociales, ¿ya? Entonces, eso, recuérdalo, en tiempo de la comunidad primitiva aún no existían las clases sociales. La gente era de la misma condición social. Muy bien. Sabiendo estas características, vamos a pasar ahora a las etapas. Es decir, ¿cómo dividimos esta historia de la comunidad primitiva? A ver, hemos señalado que la comunidad primitiva se desarrolló a lo largo de la edad de piedra. Y la edad de piedra se divide en tres partes: paleolítico, mesolítico y neolítico. La primera parte es llamada paleolítico, ¿ya? Si buscamos el significado del término paleolítico, nos encontramos con esto: piedra antigua, ¿ya? Paleo significa antiguo, lítico, pues algo de piedra, ¿ya? Entonces el paleolítico fue la edad de la piedra antigua. Así la han llamado porque el hombre en este tiempo talló la piedra, ¿ya? Le dio forma a la piedra para convertirlo en una herramienta o arma. Muy bien. ¿Con qué pasó para que el paleolítico comience? Nuevamente nos preguntamos, ¿quién surgió hace 2,5 millones de años para que empiece toda esta historia? Ahora sí ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que no fueron los mamuts, sino los seres humanos. ¿Ya? Ahora sí, ya lo tenemos claro. Así es, Brigitte. Gracias. Muy bien. Entonces, el paleolítico empieza con el surgimiento del hombre. ¿Ya? Luego viene el periodo mesolítico, que empezó 10.000 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Ya? ¿Qué pasó 10.000 años antes de Cristo para que empiece el mesolítico? Pues vamos a estudiar en un momento. Se dio el llamado cambio climático. El pasar de una época caracterizada por un frío más intenso a una época caracterizada por un clima más cálido. Ya, con esos cambios naturales empieza el mesolítico. Y bueno, el término mesolítico podemos traducirlo como piedra media o edad de la piedra media. Y al final tenemos al neolítico. Neo significa nuevo. Así que decimos que neolítico se traduce como edad de la piedra nueva. Entre los 8.000 a 3.500 a.C. aproximadamente. ¿Y por qué le dicen piedra nueva? Nueva. Ah, es porque ellos van a trabajar la piedra de una mejor forma. ¿Recuerda que ellos solo tallaban la piedra? Ahora en el neolítico van a pulir la piedra. ¿Ya? No solo la tallan, no solo le dan forma, sino que ahora la pulen. ¿Ya? Esta pulimentación va a darle un mejor acabado, una mayor durabilidad a estos instrumentos. Y esto le va a permitir, pues, un mejor aprovechamiento de la piedra. ¿Ya? Entonces, ¿en qué tiempo la piedra era tallada y además pulida? En el neolítico. Por eso le llaman piedra nueva. En cambio, en el paleolítico únicamente se tallaba. ¿Ya? Por eso, piedra antigua. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar, pues, cada uno de estos periodos: paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Ya? Muy bien, vamos por el paleolítico. Ahí está el paleolítico. Bien, ya sabemos qué significa ese término. ¿Qué está pasando en tiempo del paleolítico? Se está desarrollando la hominización. Y eso ustedes ya saben qué es. Eso lo vimos la semana anterior. La hominización es un proceso evolutivo que dio lugar al surgimiento de esos seres que hemos llamado los homínidos.
¿ya? Y entre los homínidos ubicamos a los homos, es decir, a las distintas especies humanas. Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. Muy bien, entonces decimos que durante el Paleolítico surgieron todas estas especies humanas. El Paleolítico empieza con el Homo habilis y el Paleolítico termina cuando surge, cuando no está existiendo ya el Homo sapiens, o sea, humanos como nosotros. Decimos entonces que en el Paleolítico se desarrolló la hominización, es decir, la evolución biológica del cuerpo y también psíquica, es decir, de la mente, del homo, del hombre, del ser humano, ¿ya? Surgiendo las distintas especies humanas. Ya la semana pasada hemos estudiado qué es la hominización y cuáles fueron esas especies humanas. Hoy vamos a solo, ¿no?, recordarlo rápidamente, ¿ya? Porque hoy nos centramos en qué es el Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Muy bien, nos va a acompañar este hombre primitivo para estudiar este tema, ya que más o menos así era como, pues, se presentaba el hombre en este periodo, ¿no? Así con su lanza, con su taparrabo, así un ser humano, pues, de ese entonces. ¿Ya? Ya saben, muchachos, que tienen alguna duda, ¿ya? Me lo pueden escribir, o quieren agregarnos algo, un comentario, lo pueden hacer, ¿ya? Para que podamos avanzar juntos. Muy bien. Otra característica del Paleolítico es que se dio en un contexto natural llamado Pleistoceno. ¿Ya? ¿Qué era esto del Pleistoceno? Lo hemos visto también en Historia del Perú. El Pleistoceno fue una época en lo que es la historia de la Tierra. El Pleistoceno, pues, es una época en la cual la Tierra soportó las últimas 4 glaciaciones. ¿Glaciaciones? ¿Y eso qué es? Pues son fenómenos por el cual la temperatura baja, ya, varios grados a nivel mundial, y esto genera, pues, que, sobre todo en los polos, polos norte, polos sur, ¿no?, en las zonas que están más hacia los polos, pues el hielo avance y pareciera que la Tierra se cubriera de hielo, ¿no? A una glaciación, comúnmente, ¿cómo se le conoce? Como una era del hielo. ¿Sí? Por el dibujito, sobre todo, ¿no? De Sid, de Manfred, que han visto. Entonces, el Pleistoceno fue aquella época en que se desarrollaron, pues, las últimas glaciaciones. ¿Ya? En un momento volvemos con este punto, ¿ya? Para ver cuáles fueron esas glaciaciones. Muy bien. ¿Qué hizo el hombre para sobrevivir en el Paleolítico? Pues practicó una economía depredadora o de subsistencia. El hombre era un depredador. El hombre buscaba subsistir, ¿no?, en esta difícil naturaleza, ¿no? ¿Ya? El hombre luchó, ¿no?, para mantenerse vivo, para mantener vivo a su grupo, porque si su grupo, pues, moría, él iba a morir también, ¿no? Solo no podía hacerle frente a la naturaleza, ¿no? Muy bien, una economía depredadora se basa en la cacería de animales, en la pesca y en la recolección de frutos. Esta es la economía durante el Paleolítico. Esto es lo que el hombre practicó durante 2 millones de años. Cazó, recolectó, pescó. ¿Qué es lo que no sabía hacer el hombre del Paleolítico? No sabía sembrar. La agricultura le era desconocida. No sabía criar animales. La ganadería le era desconocida. ¿Ya? Muy bien, es un cazador, un recolector. Muy bien, aquí vemos distintas herramientas y armas que utilizó el hombre del Paleolítico. Como ves, estos están hechos mayormente de piedra. De piedra.
También, claro, puedo utilizar la madera, puedo utilizar el hueso, ¿ya? Para hacer, por ejemplo, estas agujas, porque ya tenían agujas, solo que eran grandotas, y poder atar pieles de animales y poder cubrirse con ello, ¿no? ¿Ya? Y así vemos una punta de flecha, un cuchillo, no de metal como el tuyo, no con la forma clásica del cuchillo, pero esto ya servía para cortar, ¿no? Y así tenemos pues raspadores, distintas herramientas y armas que utilizaron durante el periodo paleolítico. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Otra característica es que estos hombres pues no podían quedarse mucho tiempo en el mismo lugar, porque el alimento se les acababa prontamente, ¿ya? Ellos, pues, no podían mantenerse en un mismo lugar porque la cantidad de alimentos que había allí era limitado y se acababa, ¿no? Entonces se veían obligados a irse a otro lado. A esta característica de trasladarse constantemente buscando comida le llamamos nomadismo. El hombre del Paleolítico era un nómade, ¿ya? Por eso no ha dejado grandes construcciones. ¿Para qué va a construir algo si se va a ir? El hombre que se queda en un lugar determinado es el que comienza a edificar grandes obras. A ese se le llama sedentario. Pero en el Paleolítico no habían sedentarios, habían solo nómades. Muy bien. Ahora, ellos iban formando grupos, como hemos señalado, ya que el hombre, desde que existe, es un ser social. ¿Cómo se le llama a esos grupos de cazadores primitivos? Pues se les llama bandas. Bandas. ¿Ya? Muy bien. Y las bandas tenían a un líder que normalmente era el más hábil de los cazadores. Claro, si ayer un compañero nos dirigió y logramos cazar abundante, pues mañana lo vamos a querer seguir otra vez, ¿no? Y así vamos a destacar pues al más hábil cazador. No necesariamente era el más fuerte o el más viejo, podría ser pues simplemente que sea, que demuestre una mayor capacidad en esto que todos quieren, comer, sobrevivir. Muy bien, ¿ya? Ahora, también destacamos una división del trabajo, ¿sí? Ustedes saben que en la actualidad, pues, la gente se dedica a distintas tareas, ¿ya? Yo estoy aquí, pues, ¿no? Ejerciendo una docencia, pues, sus padres están dedicándose a otras actividades. En el Paleolítico existió también una división del trabajo, pero esta división no era por gustos, no, que yo quiero hacer esto, me gusta lo otro, no era por oficios o profesiones, sino que la naturaleza los, digamos, obligaba a dedicarse a alguna actividad en particular. ¿Ya? Así es Génesis. ¿Ya? Ok, Brigitte. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Por ejemplo, las mujeres, como a corta edad ya estaban embarazadas en ese tiempo, ya teniendo un bebé en el vientre, o ya había nacido su bebé y lo tienen en el brazo y lo amamantan, esas mujeres no podían participar en las tareas de cacería, porque ponían en peligro al bebé que está en el vientre o en el brazo. Otra vez que tienen otro, ¿no? Que jalan con la mano, pues entonces los varones debían ser los que realicen las tareas de cacería. Ah, pero no es que las mujeres no hagan o que se encarguen únicamente de la tarea de los hijos. No, las mujeres también contribuían con la alimentación, pero dedicándose a una actividad menos riesgosa que la cacería, la recolección. ¿Ya? Entonces los varones salían para traer carne, ¿no? Las mujeres salían para traer frutos, ¿no? Vegetales, ¿no? Ya que el hombre pues es omnívoro, ¿no? Se alimenta de carne y de vegetales. Y así tenemos una división natural o sexual del trabajo, así se le ha llamado.
ya que las tareas eran distintas dependiendo de la naturaleza de cada género, ¿ya? El varón, que desarrolló un poco más de fuerza física, y la mujer, al estar limitada, pues, por el embarazo, está limitada, ¿no? Por las cuestiones bueno, ya, la reproducción, pues había que cuidar a los bebés, ¿no? Ya, muy bien. Sigamos. Para aclarar, ¿qué es esto del Pleistoceno? ¿Ya? A ver, imagínate hacia el mundo. ¿Ya? ¿Ves que en la zona norte, ya, ese color blanco significa que el hielo ha cubierto todo eso? ¿Ya? Miren, todo Canadá, Groenlandia, casi todo Estados Unidos cubierto con hielo, ¿no? O vemos el norte de Europa, ¿no? Cubierto con hielo, ¿no? Si vemos también la zona sur del mundo, pues la Antártida no ha crecido, ¿no? ¿Ya? Se ha expandido los hielos. Pues entonces vemos que durante el Pleistoceno se daban las glaciaciones, fenómenos que presentan descensos de la temperatura a nivel mundial. ¿Ya? Bajaban varios grados y se mantenía así durante unos 100.000 años. Entonces a eso le llamamos una glaciación. Una glaciación no es que, pues, como el invierno, 3 meses vas a tener más frío, ¿no? Pero después viene el calor. No, acá el frío se mantiene unos 100.000 años, más o menos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, durante el Pleistoceno no ocurrió una glaciación, hubieron varias. La de Nebraska, la de Kansas, la de Illinois. La última glaciación se llamó la de Wisconsin. ¿Ya? Ahora, entre una glaciación y otra se dio un periodo de clima cálido llamado interglacial. ¿Ya? Entonces, después de una glaciación, vino un periodo interglacial. Y ahí sí vemos. ¿Cuál fue la última glaciación que soportó la Tierra? La glaciación de Wisconsin. Cuando acaba esta glaciación, acaba el Pleistoceno. ¿Ya? Muy bien. Pero después de una glaciación que viene, un periodo cálido. Muy bien, ¿cómo le llamamos a este último periodo cálido que la Tierra vive hasta el día de hoy, ¿no? Le llamamos Holoceno. Holoceno. ¿Ya? Entonces las temperaturas en el Holoceno van a ser, pues, más elevadas que durante una glaciación. ¿Ya? Pone 6, 7 grados de diferencia a nivel global. Muy bien, entonces tenemos el Pleistoceno y el Holoceno. ¿Ya? Recuerda que en el Pleistoceno se dieron las glaciaciones, ¿ya? Donde las temperaturas eran más bajas que ahora, ¿no? Y el Holoceno ya es una época de clima más cálido. El Holoceno es lo que seguimos viviendo hasta el día de hoy. El Holoceno empezó hace unos 10.000 años y aún estamos en el Holoceno. Por eso en estos momentos estoy sintiendo calor, ¿no? ¿Ya? Aunque prefiero este calor a vivir en una glaciación, no sé ustedes, ¿ya? Porque 100.000 años de hielo como que no es algo que me atraiga, ¿eh? Muy bien, ¿y cómo le llamamos a la suma del Pleistoceno y Holoceno? Le llamamos cuaternario, ¿ya? Una de las eras de la Tierra, caracterizada por la presencia del ser humano. El ser humano surgió a inicios del cuaternario o a inicios del Pleistoceno. Y bueno, el ser humano sigue, así que seguimos en el cuaternario, en el Holoceno. Muy bien. Ahora, cuando se daba una glaciación, los animales y todos los seres se adaptaban. Por eso vemos en esta imagen que durante la última glaciación, la de Wisconsin, vemos que muchos animales
sobrevivieron por el harto pelo que los cubría. ¿Sí? Acá pueden ver ustedes a los mamuts, ¿ya? Cubiertos con mucho pelo, ¿ya? Para soportar este frío, ¿eh? Yo veo ese lugar y me da frío. O este rinoceronte que está acá al costado, también lanudo, ¿ya? Los rinocerontes de ahora no tienen todo ese pelo, ¿no? Los elefantes que ahora existen no tienen, ¿no?, todo ese pelo que tenían los mamuts, ¿no? Entonces era una adaptación al frío de la glaciación, ¿ya? El problema que cometieron algunos animales es que se adaptaron demasiado al frío, algunos de ellos. Si te adaptas demasiado a algo, pero luego termina ese algo, sufres, ¿ya? Sufres, ¿ya? Como el que está enamorado, pues, y se apega tanto a esa persona, ¿ya? Su vida es esa persona, y luego terminan, ¿ya? Pues sufres, ¿no? ¿Qué le pasó a los mamuts? ¿Qué le pasó al rinoceronte de lanudo? ¿Qué le pasó a estos seres que estaban cubiertos con mucho pelo y que eran de gran tamaño también, por cierto? Pues ya van a extinguirse muchas de estas especies de animales, a los cuales llamamos megafauna pleistocénica. Mega por lo grandes, fauna, animales, pleistocénica porque eran animales propios de la época del Pleistoceno. En cambio, el ser humano no sobrevivió porque le haya crecido un montón de pelo, ¿no? El ser humano más bien con el tiempo iba perdiendo y perdiendo su vellosidad. El ser humano sobrevivió pues haciendo otras cosas, ¿no? ¿Ya? Cubriéndose con la piel de los animales, o abrigándose con una fogata, ya que llegó a dominar el fuego. Muy bien, sigamos. Paleolítico. El paleolítico se divide en tres partes: el paleolítico inferior, el medio y el paleolítico superior. ¿Ya? Muy bien. ¿En función a qué dividimos al paleolítico? En función a qué especie se desarrolló en ese momento. ¿Ya? En el paleolítico inferior existieron las especies humanas más antiguas. Y la semana pasada te dije cuáles eran las especies humanas más antiguas. ¿Ah? A ver, contéstame, chicos. El Paleolítico inferior empezó ¿con qué especie humana? A ver, así es, así es Pomalia, ya, así es Reyes, ya, correcto, Barzola. Muy bien, la especie humana más antigua, ya, sabemos que fue el Homo habilis, ya, Homo habilis. ¿Por qué coloco una piedra junto al Homo habilis? Una piedra tallada para recordar que el mayor logro del Homo habilis fue el haber empezado a crear herramientas, ¿sí? Herramientas, ¿ya? Correcto, Gutiérrez, Valenzuela, Zulca. Muy bien, así Valenzuela, no solo el habilis se desarrolló en el Paleolítico inferior, también estuvo el Homo, acá esta imagen habíamos visto para el Homo habilis, también se desarrolló el Homo erectus, ¿ya? El Homo erectus. ¿Recuerdas quién era el erectus? La primera especie humana en caminar completamente erguido, por eso el término erectus. Y la imagen, ¿qué nos dice? Esto lo hemos ya planteado la semana pasada. El Homo erectus fue la primera especie humana en utilizar el fuego. Y así pudo cocer sus alimentos, pudo comer la carne ya cocida, ya no cruda, ¿no? Muy bien. Profe, ¿por qué coloca estos rectángulos así? ¿Y qué significa? ¿Que el Homo habilis llegó a vivir en la misma época que el Homo erectus? ¿Sí? A veces asumimos mal que tuvo que extinguirse el habilis para que surja el erectus.
No fue así, ¿ya? El habilis seguía existiendo, ¿ya? Y el erectus ya surgió en África. Así que un tiempo vivieron de manera paralela. Pero con los años termina sobreviviendo la especie más apta, ¿ya? El que tenía pues mayores progresos, digamos, para poder, ¿no?, mantenerse. En este caso, el Homo erectus. El Homo erectus era cazador, en cambio el habilis era solo un carroñero. El erectus tiene armas, el habilis solo herramientas. El erectus es más grande, ¿no?, que el habilis. El erectus domina el fuego, el habilis pues no. El erectus sobrevivió y el habilis se extinguió. Con el tiempo surgió otra especie. Vamos a ubicar en el Paleolítico Medio a otra especie humana, el Homo neanderthalensis. ¿Ya? También le podemos llamar simplemente el hombre neandertal o el neandertal. Y esta imagen, ¿qué nos hace recordar? Que los neanderthalensis fueron los primeros en enterrar a sus muertos. Ahí están. ¿Ya? Muy bien, los neanderthalensis coexistieron un tiempo con los erectus también, hasta que estos se extinguen. Y el neandertal pues sigue viviendo porque era más avanzado que el otro, ¿ya? Más inteligente, creaba mejores lanzas. Muy bien, ¿ya? Y cuando ya nos ubicamos en el Paleolítico Superior, es cuando ya caminaba en África y pronto en los demás continentes la especie humana superior que surgió en la evolución. ¿Ya? ¿Quién surge en el Paleolítico Superior? Aquel humano que se hace llamar sabio, sapiens. ¿Ya? Ajá, me refiero pues al Homo sapiens, los humanos actuales, los humanos modernos. Nosotros surgimos en el Paleolítico Superior, ¿ah? No te olvides, ¿ah? Homo sapiens surgieron en el Paleolítico Superior. Llegaron a conocer a los neandertales, sí, llegaron a convivir. Inclusive, dicen los expertos que hasta hubieron uniones entre sapiens y neandertales, uniones, o sea, llegaron a tener pues intimidad, ¿no? Llegaron a tener hasta hijos, pues hasta que los neandertalenses se van a extinguir y quedó como única especie humana, como la única sobreviviente, el Homo sapiens. Ahí está. Muy bien, entonces muchachos, recuerden, ya los paleolíticos corresponden a cierta especie en particular. ¿Ya? Ah, también recordemos que el Homo sapiens comenzó a hacer arte. Por eso aquí coloqué en esta imagen este sapiens que está pintando mamuts en una pared de una cueva. Muy bien. Vamos a pasar ahora al Mesolítico. Bien. ¿Qué diferencia encontramos entre el Mesolítico y el Paleolítico? ¿Por qué tenemos que hablar de otro periodo? Porque algo comenzó a hacer el hombre del Mesolítico que el hombre del Paleolítico no sabía. ¿Cuál fue ese gran avance? ¿Mm? El hombre del Mesolítico comenzó a producir su alimento, comenzó a sembrar, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, vemos ahí estos hombres que están o sembrando o están ya, digamos, cosechando un huerto que han sembrado. Exacto, Tong. En el Mesolítico aparece la horticultura. Comenzaron a sembrar ellos. Profe, esto me recuerda a la historia del Perú. ¿Ya? Nos hablaron del periodo lítico, cazadores, periodo arcaico inferior, horticultores. En efecto, ¿ya? Es lo mismo, solo que con los nombres cambiados.
Paleolítico, mesolítico, neolítico. En historia del Perú era lítico, arcaico inferior, arcaico superior. O sea, al final el contenido es el mismo, solo que los nombres de los periodos varían. ¿Ya? Ahora, ¿con qué se relaciona el inicio de la producción de alimentos, el inicio de los cultivos? Se relaciona con el cambio climático. No me refiero al actual, ¿eh? Me refiero al cambio climático que se produjo hace 12.000 a 10.000 años atrás. ¿En qué consistió ese cambio climático? Que finalizó la última glaciación, ¿ya? La última glaciación, ¿sí? La llamada glaciación de Wisconsin, finalizó 10.000 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? Que las temperaturas bajas, ¿ya? Están terminando, hay una elevación de las temperaturas. Suben varios grados, es algo lento, muy lento. O sea, una persona en su vida no se da cuenta que se daba el cambio climático. No como en la película de Era de Hielo, que los animales son conscientes, ¿sí? Que hay un cambio climático. En sí, pues, no debieron darse cuenta, ¿no? Es porque es muy lento esto, ¿no? Bien, entonces al cabo de cientos de años, ya vemos pues que las temperaturas han cambiado. Del clima frío, ¿no? A un clima cálido en comparación al anterior. ¿Ya? Muy bien, entonces me refiero a ese cambio climático. El paso del Pleistoceno al Holoceno. ¿Ya? Muy bien. Para el hombre esto es beneficioso. Yo prefiero el calorcito, pero también trajo problemas. ¿Recuerdas esos animales recontra adaptados al frío, con mucho pelo? ¿Recuerdas? ¿Ya? El pobre mamut pues no pudo afeitarse, ¿no? Pues cazado por el hombre y por el cambio climático, los mamuts terminaron extinguiéndose. Y así otros animales también. ¿Ya? Pero eran animales que el hombre cazaba, se alimentaba de ellos y ahora ya no están. Otros animales que el hombre cazaba, como el reno que vimos en la primera imagen, los renos pues siguen existiendo, pero ellos decidieron ir, ¿no? O sea, instintivamente fueron hacia las zonas más frías, hacia el norte del mundo, a seguir viviendo en medio del frío, ¿no? Los renos, pues, se alejan de los seres humanos que estaban, pues, alrededor del mar Mediterráneo. Entonces el hombre no encontraba tampoco el reno que tanto cazó durante el Paleolítico Superior, ¿no? Así es, los animales sufrieron el calor. Hubieron, claro, animales que se adaptaron al clima cálido. El elefante es un animal adaptado al calor, ¿ya? En cambio, el mamut estaba adaptado al frío. Entonces, chao mamuts, bienvenidos los elefantes ahora, ¿no? Los rinocerontes lanudos desaparecen, bienvenidos los rinocerontes lampiños, digamos, ¿no? Y así pues hay un cambio en la fauna, ¿no? Ya, pero en un principio esto afectó al hombre porque la cacería disminuyó. El hombre ya no ubicaba a esos animales de mayor tamaño a los cuales pues siempre atacaba y se alimentaba de ellos. Ahora habían otros animales más pequeños, tal vez más rápidos, no era fácil dar con ellos por ahora. Muy bien, entonces acá surge un problema. La cacería está en crisis. La población humana ha aumentado. Tienen hambre. Ya, la cacería no es suficiente. La recolección no es suficiente. Necesitan otras formas de conseguir comida o van a sufrirla. Muy bien, y ahí es cuando el hombre descubre que puede producir comida. ¿Ya? Puede sembrar. ¿Ya? ¿Y cómo aprendieron eso? Pues observando a las plantas, ¿ya?
observan que las semillas de los frutos que comen caen en la tierra húmeda. Y cuando cae en tierra húmeda, crece una plantita a los días siguientes. Así que van a experimentar la semilla en el barro, a ver qué pasa. A los días hay una plantita allí. ¿Ya? Entonces, ¿para qué tienes que ir lejos a buscar alguna planta si puedes hacer eso cerca a donde estás? Y así comenzaron a sembrar pequeños huertos. Se cree que las mujeres son las que descubrieron esto, porque las mujeres eran las recolectoras y probablemente las que más conocimiento de las plantas tenían. Muy bien. Y con esto, con la horticultura, así le llamamos a los cultivos en pequeños huertos, ¿ya? Empezó la economía de producción de alimentos. ¿Ya? Ellos van a comenzar a producir alimento ahora. Ya no solo van a tomar lo que encontraban afuera, ¿ya? Antes, pues, simplemente cogían los frutos del árbol y comían. Cogían, ¿no?, las bayas de los arbustos y comían. Ahora van a sembrar esos arbustos, van a sembrar esos árboles para tener comida después, ¿ya? Entonces empieza todo un cambio en el hombre primitivo, ¿ya? Y todo esto presionado por el cambio climático, ¿ya? Entonces cuando al ser humano le ponen presión, ¿no? Lo ponen en aprietos, pues responde, ¿no? Con algo que lo hace avanzar, ¿no? Progresar, ¿no? Como ocurrió aquí, ¿no? Muy bien. Por otro lado, los hombres también aprendieron a domesticar algunos animales. Conocieron que estos animales, pues, se alimentaban de tal pasto, que podían criarlos, podían capturar a los pequeños y tenerlos en algún corral, darles su comida, protegerlos de los depredadores, y cuando crezcan, pues ya podrían alimentarse de ellos y tener varios para que se reproduzcan. Pues así varios animales comenzaron a ser domesticados. ¿Qué significa domesticar? Hacer que el animal dependa del hombre, ¿ya? Que el animal ahora necesita al hombre para sobrevivir, necesita que el hombre le dé de comer, ¿no? ¿Ya? Como el perro, que fue el primer animal domesticado. El hombre no comió al perro, ¿no? Sino que pues le encontró gran utilidad, ¿no? El perro le ayudaba pues en tantas cosas, ¿no? Y el perro fue muy apreciado por el hombre por esa fidelidad que mostraba, ¿no?, con su dueño, ¿no? Por eso yo digo que el hombre no es el mejor amigo del hombre, perdón, el perro no es el mejor amigo del hombre, sino el mejor amigo de su dueño, ¿ya? Porque a su dueño lo protege, lo quiere, pero al extraño lo muerde, ¿no? Como un instinto puede, ¿no?, de proteger a su dueño, ¿no? Y bueno, el perro pues necesita al humano para que le dé de comer, ¿ya? Y a cambio pues devuelve varias cosas, ¿no? Y así domesticaron pues ovejas, cabras, ¿no? Domesticaron algunos cerdos, ¿ya? Que los tienen en corrales para poder alimentarse de ellos. Pero están empezando con esto. Están empezando con los cultivos, están empezando con la crianza de animales. Muy bien. Ahí está. Ahora, pero como ellos no producían tanto, ¿ya? Porque están empezando, tenían que seguir cazando y recolectando. Por eso hablamos de una economía mixta, ¿ya? Aún tienen que cazar porque los animales criados no abastecen. Más adelante, cuando ya todo esto mejore, ya el hombre podrá dejar de cazar y recolectar, pero por ahora no. Muy bien. Y como el hombre ahora cultiva un huerto, tiene que quedarse ahí hasta cosechar lo que ha cultivado. Ya no se podían ir así nomás del lugar, ¿no? El hombre comienza un cambio, se está volviendo sedentario. El sedentario es aquel que se fija en un lugar determinado.
pero no es completamente un sedentario porque de todas maneras podría luego trasladarse a otra zona. Tal vez la tierra se volvía improductiva y bueno, prefería marcharse, ¿no? Muy bien, entonces estamos en el tránsito, dejando de ser nómades para volverse sedentarios, en ese tránsito. ¿Ya? Muy bien, y esto significa que van a construir aldeas. Si se van a quedar meses o inclusive algunos años en el mismo lugar, tienen que construir sus chozas. ¿Ya? Ese conjunto le llamamos aldea. ¿Y cómo le llamamos al grupo? Pues banda, ya no ya. Banda se refiere a cazadores primitivos. Ellos no son cazadores primitivos, ¿no? Ellos han avanzado y saben sembrar. Cazan, sí, pero ya saben sembrar también. Vamos a llamarle clanes. Los clanes son grupos familiares. Ahí está la diferencia con una banda. Los integrantes de un clan se consideran parientes. En cambio, los integrantes de una banda pueden ser parientes o puede que no. Simplemente se juntan para sobrevivir. ¿Ya? En cambio, los clanes son grupos familiares. ¿Ya? Creen descender de un mismo antepasado, al cual llaman tótem, e identifican el tótem con un animal. Con un animal. Muy bien. También ellos van a crear herramientas muy pequeñitas, microlitos, le llamamos, microlitos, usados en los anzuelos para la pesca. Esto significa que la pesca se desarrolló. La pesca no fue abandonada para nada. La pesca siguió desarrollándose. ¿Ya? Solo que ahora la pesca, digamos, era, digamos, un complemento ya de la horticultura, de la crianza, y ya no tanto de la caza y la recolección. Pasemos al último periodo de la comunidad primitiva, el neolítico. Neolítico. A ver, ya sabemos qué significa esto. La edad de la piedra nueva, ¿ya? A ver, muy bien. Ya, cuando hablamos del neolítico, ya tenemos que ubicarnos en un tiempo en que el clima ya es cálido. Estamos viviendo claramente el Holoceno. El Holoceno. Ya el cambio climático terminó, pues las temperaturas se han estabilizado, ya el clima cálido moderado es, digamos, lo normal. Ya, la era del hielo ya pues, ya nos despedimos de todo eso. Muy bien, ¿cuál es el avance del hombre en el periodo neolítico? Que todo lo que había empezado a hacer en el mesolítico, ahora lo desarrolla, ¿ya? Ahora lo consolida. ¿Qué había empezado a hacer el hombre en el mesolítico? Había comenzado a producir alimento, ¿sí? Poco todavía. Bien, como ya pasaron algunos miles de años, el hombre en el neolítico ahora ya vive de la producción de alimentos. Ahora siembra en cantidad, cría en mayor número a los animales. Por eso decimos que se desarrolló la economía de producción de alimentos. ¿Qué habíamos dicho en el Mesolítico? Que se inició la economía de producción de alimentos. En el Neolítico decimos que se desarrolló esta economía. ¿Ya? Diferencien eso, ¿ah? Es básico y es lo que suelo preguntar en los exámenes. ¿Ya? En el Neolítico se desarrolla, ¿ya? Pero se había iniciado en el Mesolítico. Muy bien. ¿Cómo le llamamos esta actividad económica por el cual el hombre obtiene mucho alimento de la tierra? ¿Ya? Usando semillas, agua, pues le llamamos agricultura. Agricultura. Y la horticultura, profe, la horticultura era cuando cultivaban pequeños huertos, cuando recién empezaban. Eso corresponde al Mesolítico. En el Neolítico utilizamos el término agricultura.
Y este es el principal cambio, el principal progreso del hombre del Neolítico. No te olvides, ¿ah? El haber iniciado la agricultura. ¿Ya? También la ganadería, también, ¿ya? Pero más se destaca la agricultura. Como ahora el hombre produce mucho con la agricultura y la ganadería, puede producir suficiente alimento, el hombre dice, ir a cazar animales, ir a recolectar, no, ya fueron esas actividades. Entonces, la economía depredadora propia del Paleolítico termina, ¿ya? Y ahora tenemos una economía de producción de alimentos. Muy bien, esto es una gran transformación en la vida del hombre primitivo, el dejar de hacer lo que hizo tanto tiempo, cazar, recolectar, ¿ya? Pues el Neolítico es un periodo de gran transformación de la vida del hombre primitivo. ¿Dónde ocurrió esto, por cierto? ¿En qué parte del mundo fue que el hombre descubrió la agricultura? ¿En qué parte del mundo empezó el Neolítico? Lo que decimos es que el lugar más antiguo fue este. Veamos el mapa. A ver, ¿qué tenemos acá? Si te ubicas, a ver, esto es una parte de Asia. ¿Ya? Una parte de Asia, ¿no? Y por acá, un pedazo de África. ¿Ya? Acá dice Río Nilo. Pues ese lugar donde está el río Nilo se llama Egipto. Y más allá hay otros dos ríos grandes, el Tigris y el Éufrates. ¿Cómo se llama ese lugar entre el Tigris y el Éufrates? Se llama Mesopotamia. ¿Ya? La próxima semana nos toca estudiar a Mesopotamia, después a Egipto. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que junto a estos ríos, el hombre encuentra una tierra fértil, una tierra donde puede producir con relativa facilidad. Así que los hombres comienzan a sembrar junto a estos ríos. Primero en Mesopotamia, ¿ya? Poquito después en Egipto. ¿Ya? Entonces, ¿qué han hecho los expertos? Han juntado Egipto con Mesopotamia. ¿Ya? ¿Ves esto que está de color anaranjado? Lo han juntado. ¿Ya? Y parece, si ustedes lograran, ¿ya? Digamos, se imaginan, aquí se está formando algo así como una media luna. Le llaman por eso a esto la media luna fértil. ¿Ya? Es una zona fértil entre Mesopotamia y Egipto. ¿Y por qué destacamos ese lugar? Porque ahí fue donde empezó el Neolítico. Ahí fue donde empezó la agricultura, en la media luna fértil. ¿Ya? Por eso no nos sorprende que las más antiguas civilizaciones, que los pueblos más avanzados de la antigüedad hayan surgido primero en Mesopotamia y en Egipto, porque fueron los que empezaron con la agricultura. Muy bien, pero otros pueblos que vivían más allá también lograron crear su propia agricultura, sin tener que copiarse de ellos. ¿Quiénes? Los pueblos de la India y de China. También los pueblos del Perú, ¿ya? Y los de América Central. Entonces, la agricultura o el Neolítico empezó de manera independiente en varios lugares del mundo. Solo que el lugar más antiguo fue aquí, media luna fértil. Muy bien. A partir de la agricultura, el hombre va a cambiar totalmente su vida. Por eso, Gordon Scheile le llamó a estos cambios que el hombre primitivo sufrió, le llamó la revolución neolítica. Revolución es una palabra grande. Revolución significa que se producen cambios sustanciales,
cambios profundos, cambios radicales en la vida del hombre. Y en efecto, el hombre de este tiempo va a tener pues una vida muy diferente al hombre del Paleolítico. ¿Cómo éramos en el Paleolítico? Nómades. ¿Cómo vamos a ser ahora? Sedentarios. Antes nos metíamos a las cuevas, ahora construimos ya nuestras viviendas. Antes compartíamos lo que teníamos, ahora ya comenzamos a decir, no, esto es nuestro, propiedad privada. Una serie de cambios que se producen en el periodo neolítico. ¿Y este mapa qué nos muestra? Nos muestra, pues, los lugares donde de manera independiente surgió el neolítico. ¿Ya? Aquí está la media luna fértil, ¿ya? Donde está mi cursor. ¿Ya? Pero también se destaca Perú. ¿Sí? Aquí está Perú. Ahí está. Porque los tres lugares más antiguos donde empezó esto fue Mesopotamia, Egipto y Perú. ¿Ya? Nuevamente para demostrar que el Perú tuvo un gran pasado, tuvo una gran historia. Bueno, el presente sí está en deuda, ¿no? El futuro ojalá sea bueno, ¿no? Así es, y acá se destaca pues lo que cultivaron los peruanos, ¿no? Judías, bueno, frijoles, maíz, papa, ¿no? Patata le llaman ellos, ¿no? Calabazas, pimiento, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿ya? Ahora, antes creaban herramientas para poder usarlos pues en la recolección, en la cacería. Ahora crean herramientas en este neolítico para usarlos en la agricultura. Necesitas una hoz para cortar las plantas. Ahora, la hoz no era de metal. Recuerda que estamos en la edad de piedra y acá no utilizan el metal. La hoz era de madera y le ataban ahí piedras afiladas, ¿no? La azada es una herramienta para remover la tierra, una especie de arado de mano. ¿Ya? Si has jugado alguna vez Minecraft, has usado una azada, ¿no? En el juego, ¿no? ¿Ya? Para poder cultivar. ¿Ya? Yo también he jugado Minecraft, un poquito. ¿Ya? Así que tenemos pues herramientas que el hombre crea para producir más agricultura ahora. ¿Ya? Ya la cacería ya quedó atrás, ¿no? ¿Ya? La recolección ya quedó atrás, agricultura. Y así el hombre va a producir tanto que hasta le va a sobrar. A eso se le llama excedentes de producción. Ahora le sobra. Antes siempre le faltaba. Ahora le sobra. Y si a mí me sobra una cantidad de alimentos, digamos trigo, y el otro le sobra alimentos, digamos carne, ¿qué podemos hacer? Podemos intercambiar. ¿Ah? ¿Cuánto quieres de mi trigo por tu carne? Pues ya no hay dinero, aún las cosas no tienen precio porque no existe el dinero, pero pues cada uno podía ponerle pues un valor, ¿no? A lo que quiere intercambiar, ¿no? Si llegan a un acuerdo, intercambian. ¿Cómo se llama a esos intercambios que no utilizaban dinero? Se llama trueque. El trueque es el inicio del comercio. ¿Ya? Muy bien. La población ha aumentado ahora que la gente se alimenta mejor que antes. En el Paleolítico, si cazabas pues un mamut, tenías harta carne para comer hoy, mañana, pero después puedes que pases días sin comer, porque no siempre lograban tener éxito en la cacería. En cambio ahora, ya, el alimento pues es permanente en la mayoría de casos, ¿no? Es decir, siempre hay comida, ¿no? Lo que has cosechado ahora, lo que has guardado para después, ¿ya? Y si no, pues intercambios. Entonces esto genera que la población aumente, porque una población mejor alimentada puede vivir más tiempo, ya que soportan mejor las enfermedades, los niños están mejor nutridos y pueden sobrevivir en mayor número. La población aumenta considerablemente durante el Neolítico.
y la gente se volvió sedentaria, es decir, se estableció en un lugar determinado. Prueba de ello es que van a construir viviendas, ¿ya? ¿Dónde está el ejemplo de vivienda? Acá está. Palafitos. Los palafitos son viviendas que se construyeron desde tiempos del Neolítico, ¿ya? Son viviendas levantadas sobre ríos o lagos, como la imagen nos lo muestra. Palafito solo lo hacen los sedentarios, ¿ya? Solo los sedentarios. Muy bien, ¿qué más decimos? Los clanes se unían formando tribus. Así que en el Neolítico surgieron las tribus. ¿Y por qué se unen los clanes? Tal vez para poder defender sus tierras de otros grupos que querían tomarlas. O sea, ya comienzan a haber enfrentamientos entre clanes, entre tribus. Muy bien, ahora hay gente que comienza a dedicarse a otras cosas. ¿Ya? Se inventa la cerámica y hay gente que se va a especializar en producir cerámica, vasijas, para que la gente guarde el agua, guarde sus semillas, sus alimentos, los alfareros. O también gente que aprendió a tejer. La textilería surgió en este periodo y ahora pueden vestirse ya con ropa tejida y ya no pieles de animales, lo cual pues nos da la idea de que ya no son primitivos, si hasta hacen su propia ropa. Muy bien, entonces ahora hay gente que se dedica a las artesanías, otros son agricultores, otros se especializan en intercambios, en la ganadería, es decir, hay una división social del trabajo. La gente se diferencia según los oficios, como hasta ahora seguimos, ¿no?, haciendo. ¿Ya? Uno se dedica a tal cosa, el otro pues a otra cosa que requiere la sociedad. Otro avance importante es que en el Neolítico surgen las más antiguas ciudades y se considera a Çatalhöyük como la ciudad más antigua. Aquí lo vemos, ¿no? Cómo habría sido la ciudad más antigua. Çatalhöyük o Catalhöyük, ubicado en el actual país de Turquía. Muy bien, por acá una imagen para ver todo lo que se hace en el Neolítico. ¿Ya? Se pesca con redes, se domestican diversos animales, se teje, se siembra, ¿no?, con azada, se corta con hoz, ¿ya? O están puliendo la piedra, están construyendo viviendas, están moliendo los granos, están usando diferentes materiales, ¿ya? Están haciendo cerámica, pues una imagen para ilustrar todo lo que se hacía en tiempos del Neolítico. ¿Ya? Muy bien. También comienzan las grandes construcciones en este periodo. Acá vemos una piedra grande que ha sido parada. A esto le llamamos menjir. Aquí vemos piedras paradas y una encima como techo. Le llamamos dolmen. Y cuando se construyen varios dólmenes juntos o varios menjires juntos, al conjunto se le llama cromlech. Cromlech, ¿ya? Aquí vemos como ejemplo un cromlech, ¿ya? Bueno, las piedras están caídas, pero si estuvieran de pie, son dólmenes haciendo círculo. Esto queda en Inglaterra, se llama Stonehenge, o algo así, ¿ya? Disculpen la pronunciación. Ustedes saben inglés, yo sé castellano, ¿ya? Así que Stonehenge es una evidencia de la arquitectura megalítica que empezó a hacerse en el Neolítico. Y para terminar con la comunidad primitiva, ¿qué cosa surge que pone fin a la comunidad primitiva? Surge la propiedad privada. Ahora el hombre dice, esto es mío, este establo, este ganado, esta cosecha, ¿no?, esta tierra, esta casa es mía, ¿no? La propiedad privada surge. ¿Y qué ocurre? Que con el tiempo va a haber gente que tenga más propiedad y otros menos. Y así la diferenciación social. Surgen las clases sociales. Esto no corresponde a la comunidad primitiva. Por eso cuando surgen,
decimos que ya terminó la comunidad primitiva y ahora nos encontramos en otro sistema, aquel que llamaremos la próxima semana esclavismo. ¿Ya? Bien, chicos. A ver. A ver, 11 y 5. A ver, ya nos apuramos. A ver. A ver. Esta es la práctica 2 que nos han dado del tema. Pues bien, a ver, ¿qué nos dicen? Acá hay un espacio para, ya, completar. Dice, es un concepto que caracteriza un tipo concreto de producción de los medios para la vida. Siendo de ellos, ya, recuerda que empezamos señalando que la comunidad primitiva fue el primer modo de producción, es decir, un tipo de producción de medios para sobrevivir. Pues aquí el espacio es para colocar modo de producción. Y el primer modo de producción se llamó la comunidad primitiva. En esta segunda nos dan dos imágenes. ¿Ya? Estos hombres están, pues, varios hombres están cazando este animal. Y acá también varios hombres están cazando a estos animales. Entonces, ¿qué característica de la comunidad primitiva nos muestra estas pinturas? Pinturas rupestres, por cierto. ¿Cuál? ¿Ya? Claro, Pariona, Maigua, correcto. Lo que nos muestran es el trabajo comunitario, trabajo colectivo. 3, nos pide enunciado correcto sobre el Paleolítico. Lo correcto. A ver, lo correcto es que... lo correcto sería, a ver, de acuerdo, Tong, la B. ¿Ves? El género humano soportó varias glaciaciones durante el Paleolítico y también periodos cálidos llamados interglaciares. Me han dicho la D, pero en el Paleolítico no hay tribus. Las tribus son del Neolítico y nos piden solo del Paleolítico. 4, tenemos acá la división del Paleolítico. A ver, recuerda que en el Paleolítico inferior está el Homo erectus y este comenzó a usar el fuego y cocer alimentos. El Paleolítico medio es cuando estaba el hombre neandertal y este al enterrar dejó sus ideas religiosas. Y en el Paleolítico superior pues está el sapiens que comenzó a hacer esculturas como las Venus. ¿Ya? Entonces relacionamos y sale 1B, 2C, ¿dónde está? La última, dedo. Ya, ok, de acuerdo, Gutiérrez, de acuerdo, Zulca. A ver, 5. Una de las características fundamentales del Mesolítico. En el Mesolítico, ¿qué empezó? La producción de alimentos con la horticultura. 6. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? A ver, en el Mesolítico se produjeron cambios. Los cambios producidos durante este periodo los condujeron al paso de la a la. A ver, el paso de... a ver, eran recolectores avanzados, ¿ya? Pero luego se volvieron horticultores. Por eso voy a marcar la C. En la 7, verdadero o falso. El Paleolítico inferior se inició con el surgimiento de los homínidos. No, porque los homínidos más antiguos son el Ardipithecus, el Australopithecus. El Paleolítico inferior empezó con el hombre. El Paleolítico medio, los neandertales cazaron mamuts. Sí, cazaban mamuts. En el Paleolítico superior surgió el Homo sapiens en África. Sí. El Mesolítico culminó la evolución. La evolución terminó cuando surgió el Homo sapiens. Y el Homo sapiens surgió en el Paleolítico superior. Así que voy a colocar falso.
¿En el Neolítico surgió la propiedad privada? Sí. Así que la respuesta, a ver, la C. ¿Ya? 8, a ver qué dice, cambios en el Neolítico. Las más importantes fueron, a ver, cambios, la domesticación sí, puede ser. Para la zona europea y norteamericana, el origen del Neolítico se sitúa en allá. Ya, o sea, los europeos y africanos aprendieron de los hombres del creciente fértil o Mesopotamia porque ellos empezaron la agricultura. Bien, voy a considerar a ver, la primera, la A. En la 9, ya acabamos ya, falta un poquito. En la 9, a ver, dice, al perfeccionar instrumentos de piedra en el Neolítico, ¿qué consecuencia se generó? Consecuencias. A ver, ya en el Neolítico, el hombre al producir más alimento, logró construir también grandes cosas. Empezó la arquitectura temprana. No hay otro. Marcamos dedo. Y la última, a ver, cuando el hombre ya tiene excedentes, esto le facilitó, pues, los intercambios, el trueque. Y también el nacimiento de los artesanos. No hay otra. Marcamos beso. Listo, muchachos. ¿Ya? Disculpen que no haya leído sus claves, ya me estaban dictando sus claves, pero el tiempo ganó. Bien, ahora sí, van a entrar a